Nuevamente les doy las buenas tardes a todos, chicos. Vamos a ver entonces ahora cómo utilizar un conjunto de ayudas de cálculo para las placas circulares bajo ciertas condiciones de apoyos y de cargas, fundamentalmente de simetría central. Voy a proporcionarles una bibliografía, un PDF que bajé de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ingeniería, de la asignatura Estructuras 3. Entonces ustedes van a disponer de esa bibliografía donde está un conjunto de soluciones tomadas del libro de estabilidad de Kurt Bayer, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar nada más que algunas de las soluciones que aparecen allí para resolver un problema. Entonces, tenemos que tratar de interpretar un poco la nomenclatura. Vamos a llamar ρ a la relación entre el radio del punto sobre la placa que estoy utilizando sobre el radio de la placa completa. Si existe una placa en forma de anillo, entonces hay un radio máximo que es A y un radio de la parte hueca central que es B. Se le llama N a lo que nosotros llamábamos D, que es la relación módulo de elasticidad longitudinal por el cubo de las alturas dividido 12 por 1 menos mu al cuadrado. Nosotros utilizábamos la letra griega mu, en esta bibliografía están utilizando la letra griega ni, pero es lo mismo. Ustedes saben que se trata en este caso del módulo de Poisson. Como antes, la flecha, el desplazamiento de los puntos o del plano medio de la placa se medía a través de la coordenada W o omega, como aparece aquí. Y si hacemos la derivada de esta deformación con respecto al radio, obtenemos la pendiente en cada uno de los puntos de la deformada de estas placas circulares. Utilizando estos valores definidos en la primera fila, vamos a hacer uso, o la tabla hace uso de una serie de coeficientes que se utilizan para poder simplificar un poco las expresiones utilizadas para la resolución de los problemas. Entonces, hay 4 coeficientes phi, phi0, phi1, phi2, phi3, los que dependen, 5 son, está phi4 también, que dependen de ρ. Y recuerden que ρ es el radio sobre la placa, la distancia hasta el centro de la placa que estoy considerando en mi análisis, dividido el radio total de esta placa. Esto lo podemos calcular aunque no lo utilizamos en todas las soluciones. A su vez, ustedes van a ver en este conjunto de tablas, de fórmulas que vamos a utilizar, que aparecen distintas tipologías de carga. En nuestro caso, van a aparecer acá las cargas Q representadas por fuerzas sobre unidad de superficie, las cargas P expresadas en unidades de fuerza por unidad de longitud, que serían para nosotros cargas anulares. Y vamos a llamar P a la carga concentrada en el centro de la placa. Si esta carga P única, individual, no estuviese ubicada en el centro de la placa, no existiría esta simetría central a la cual hacemos referencia. ¿De acuerdo? Estos son los 3 casos posibles de carga que aparecerán resueltos ya por Kurt Bayer. Tengan en cuenta que estamos trabajando con placas que serán, repito, elásticas,
y que tienen esta condición de simetría, no solo en las cargas, sino simetría central con respecto a los distintos condiciones de vínculo que puede tener. Así, por ejemplo, comenzamos por el caso 1 de la bibliografía. Esta es una placa circular que tiene diámetro 2A o bien radio A, que está simplemente apoyada en todo su perímetro y sometida a la acción de una carga Q uniformemente distribuida. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es la flecha que se produce en cada uno de los puntos de esta placa circular, utilizaremos la fórmula que está expresada en esta ecuación. Fíjense que me aparece la carga, el radio, el número n, que para nosotros era antes d, el módulo de Poisson, tanto en el denominador como en el numerador, y aparecen las funciones φ1 y φ0. Si vemos un poquito, φ1 y φ0 dependen de ρ. ¿Y qué es ρ? La relación entre el punto que estoy considerando, que puede ir desde 0 hasta el radio, ¿sí? Es decir, ρ puede valer 1 cuando yo estoy ubicado en el borde, o puede valer 0 cuando estoy en el centro, puesto que el radio es la variable y A es un valor constante. Se entiende entonces que estas dos fórmulas, que son una parábola cuadrática y una parábola cuártica, dependen de la posición del punto considerado. Entonces, es claro que esta ecuación me va a estar dando la deformación de cualquier punto de la placa en estas condiciones de carga y de vínculo, simplemente conociendo la distancia hasta el centro que aparece en las funciones φ0 y φ1. Asimismo, hay momentos que son radiales, es decir, que están en la dirección del radio, momentos flectores. También nuevamente acá aparece que el momento radial depende de la función φ1, que era 1 menos ρ al cuadrado. Ese número multiplica a Q por A cuadrado, que tiene unidades de momento. El m tita, que es el momento perpendicular al momento radial, también tiene en consideración la función φ1. Por lo tanto, con esta ecuación, nosotros también encontramos la variación del momento anular. Y el corte es una función lineal de la distancia hasta el centro. Es decir, es como si uno imaginase que el corte en el medio, por simetría, debe ser 0 e irá aumentando linealmente hasta que me encuentre el borde. ¿Sí? ¿Se entendió lo que son estas 4 ecuaciones, chicos? Por favor, escríbanme o confírmenme. Ok, bien. En particular, a nosotros nos interesan dos puntos muy específicos de la placa. El punto medio, que es cuando ρ vale 0, puesto que R es 0. 0 sobre A va a ser 0. O bien lo que pasa en el extremo, en el perímetro de la placa, que es cuando ρ vale 1, puesto que R es igual a A. A sobre A es igual a 1. Entonces, para el primer caso, cuando estoy ubicado en el centro de la placa, la deformación toma este valor, ¿sí? Que sería lo mismo que utilizar en esta ecuación el valor de ρ igual a 0 para encontrar las funciones que aparecen por acá. Entonces obtengo la misma ecuación proveniente de acá, nada más que ya no necesito saber cuánto vale ρ, puesto que he tomado ρ igual a 0. Y también me dice que los momentos en el punto medio, tanto los radiales como los momentos anulares, son iguales. Q por A al cuadrado sobre 16. Esto pasa en el centro. ¿Qué puedo decir respecto del corte? Por simetría, y recuerden que el corte dependía de ρ, si ρ es igual a 0, el corte radial también vale 0. Por eso no está puesto en la fórmula acá, porque vale 0. Y
¿Y qué podríamos decir nosotros de la tangente? La tangente es W', la derivada de W con respecto a R. En este caso, nosotros sabemos que la deformada va a ser una curva que en el punto medio va a tener tangente 0, que es lo que se corresponde con la máxima deformación. ¿Qué sucede si estoy en el borde? Estoy analizando el perímetro. En ese caso, R es igual a A. A sobre A es igual a 1. Si yo reemplazo en las funciones φ0 y φ1 que me aparecen en estas ecuaciones el valor de ρ igual a 1, es decir, estaría trabajando con ρ igual a 1 aquí, ρ igual a 1 acá, ¿qué encontraríamos nosotros? Los valores de estas ecuaciones. Fíjense, aquí me aparece en el perímetro un momento flector anular, pero no me aparece un momento radial. ¿Por qué? Porque el momento radial sería perpendicular al perímetro, y como yo tengo un apoyo fijo en el borde, el momento es 0, está articulado en todo el perímetro, y por lo tanto MR debe ser 0, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, ¿de qué depende? De φ1. Y φ1, cuando ρ es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto φ1 es 0, y de ahí vemos desde esta ecuación general que el momento radial es 0. Ahora, en el borde, ¿sí? Yo tengo que el desplazamiento, la deformación va a ser 0, pero como tengo una curvatura, tendré una tangente. Y esa tangente, que en el medio era nula, en el borde tendrá su valor máximo. Es igual a Q por A al cubo sobre 8 veces D para nosotros, N para los autores de estas tablas, por 1 más el módulo de Poisson. Y el corte que está aplicado en todo el perímetro será igual a la carga Q en, por ejemplo, kilonewton sobre metro cuadrado multiplicada por el radio sobre 2. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? El señor Kurt Bayer ya ha resuelto las distintas funciones y nos ha facilitado enormemente cómo resolver esto. O sea, yo puedo encontrar la deformación, las pendientes, los momentos flectores radiales y los momentos flectores anulares y el corte en cada punto para una placa uniformemente cargada por una carga Q, valor conocido, y que esté simplemente apoyada en todo su perímetro. Acá tenemos toda la solución simplemente con darle distintos valores a φ0 y a φ1. Realmente, qué piola está esto ya resuelto. ¿Es el único caso que aparece en las tablas de Kurt Bayer? No. Otro caso sería, por ejemplo, una placa circular simplemente apoyada que tenga una carga anular. Ojo, estos no son cargas concentradas. Fíjense que son cargas P minúscula. Son cargas distribuidas en este perímetro interior de la placa. Si ustedes me podrán decir, ¿y esto a qué caso corresponde? Porque el anterior era fácil. Por ejemplo, este podría ser un caso de peso propio o un caso de sobrecarga. En cambio, el que estamos viendo en el caso 4 de la bibliografía es una carga distribuida anularmente en esta posición. ¿Sí? Entonces, esta distancia 2b, así como la distancia entre apoyo y apoyo es 2a. Y me dice acá que beta es simplemente b sobre a. Por a me queda b. O sea que cualquiera de estas dos relaciones, que sea 2b o 2 beta por a, equivale a esta distancia, que es la distancia desde el centro en la cual está aplicada la carga P linealmente distribuida. Con esos datos que tengo que tener,
que es la posición y el valor de la carga, las fórmulas de Kurt-Bayer son un poco más complejas y hay que desarrollar otro conjunto de expresiones, J1 y J2. ¿Sí? Fíjense que me aparece, esta es una constante, puesto que mu, beta son valores constantes, por lo tanto todo esto equivale a un número lo mismo que J2. Entonces, si yo estoy en la parte intermedia de la placa, es decir, cuando ρ es menor que beta, estoy en cualquier punto desde el centro hasta esa posición, esta es la fórmula donde me aparece W, y fíjense que depende de Φ1, que era 1 menos ρ al cuadrado. Y MR son valores, MR y M tita, momento radial y momento anular, son iguales a un valor, en valor absoluto, P por B sobre 4 por J2. J2 también es un número constante. ¿Y qué pasa dentro de esta zona de la placa? El corte es 0. ¿Por qué? Porque evidentemente esta simetría radial de la carga P distribuida se va a repartir en el perímetro de la placa y por lo tanto el corte en esta parte tiene que ser 0. En cambio, si estoy en una zona de la placa más allá de la posición de aplicación de la carga distribuida a partir del centro de manera como anular, yo ya tengo para W, MR, M tita y QR expresiones que son distintas. Esto me da la deformación, esto me da el momento radial y el momento anular. Fíjense que dependen ahora de Φ3 y Φ4. ¿Qué eran Φ3 y Φ4? Volvemos a la primera diapositiva. Φ3 era el logaritmo natural de ρ y Φ4 es 1 sobre ρ al cuadrado menos 1. Por lo tanto, para los puntos que ustedes estén considerando, pueden hacer 2, 3 o 4 distancias con respecto al radio, pueden encontrar estas funciones y reemplazar en las ecuaciones que tienen para el caso bajo estudio. Si estoy en el centro, el corte es 0 y la deformación vale P por A cuadrado por B sobre 8 veces N, que para nosotros es D, por 1 más el coeficiente de Poisson, multiplicando a J1. J1 es también una constante. ¿Sí? Recuerden que beta tiene un valor único. Entonces, por eso consigo el desplazamiento. Y si estoy en el perímetro, tengo una inclinación dada por este valor, un momento anular dado por esta ecuación y tengo un corte que será igual a P por la relación entre el valor de R y de perdón, beta, discúlpeme, no, estoy diciendo mal, me confundí con B. Beta es B sobre A, que es un valor constante. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, QR es igual a menos P por beta. Y beta es la relación B sobre A. Bien, fíjense que acá no me da la ecuación de omega o de W. ¿Quién me puede decir por qué acá no tengo ni omega y no tengo tampoco MR? A ver si me van entendiendo. Los escucho. Porque estamos en el perímetro y el momento Sí, vale 0 y la deformada correcto. no puede haber deformada porque está apoyado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién me habló? ¿Don Taloquino? Sí, ¿O... profe. Sí, bien, don Taloquino, exactamente. Si
estoy trabajando en el perímetro de la placa, por estar simplemente apoyado no habrá momento radial y no habrá desplazamiento vertical. Perfecto, o sea que usted me ha entendido bien. El resto de los compañeros, el resto de la audiencia, también ha interpretado lo mismo que el señor Taloquino. Los demás, Santiago sí, Federico también, Facundo. Bien, 4 de 9. Me faltaría alguien más para estar tranquilo en el 50%. Fíjense que pasé directamente al caso 4 para que vean otro tipo de solución. ¿Sí? Y también tenemos un caso 5 con una carga P aplicada exactamente en el centro. Es el único caso, como les dije, donde una carga concentrada tendría una condición de simetría central o radial. Es decir, porque acá el radio vale 0. En este caso, las ecuaciones ahora representativas de la deformación, el momento radial, el momento anular y el corte, dependen también de las funciones φ1, φ2 y φ3. ¿Sí? Recordemos que φ3 era la expresión logaritmo natural de ρ. Ahora, cuando estoy en el centro, la deformación es máxima y tiene este valor. El corte ahí sería infinitamente próximo al centro, sería un corte constante. Y acá lo que tendría es que mi tangente en ese punto es 0, o sea, omega prima es 0 en ese lugar. Bien. Si estoy en cambio en el borde, tengo corte porque se está repartiendo este peso, fíjense, en todo el perímetro. Qué sencilla que es la ecuación del corte. Es esta carga dividido el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? 2pi por el radio. Carga dividido la longitud me da el corte. El momento anular también está dado por esta ecuación y esta es la tangente en ese punto. Como bien habíamos visto, omega tiene que ser 0 en ρ igual a 1 y mr tiene que ser 0 también. La bibliografía contempla dentro de sus casos la situación donde la placa, en vez de estar simplemente apoyada, estuviese empotrada en todo el perímetro, ¿sí? Y nos dan distintas situaciones de carga. La que a nosotros nos interesa es esta carga Q uniformemente distribuida en toda la superficie de la placa de diámetro 2A. En las ecuaciones, que es simplemente la resolución que da Kurt Bayer, habiendo estudiado lo que nosotros habíamos visto desde un punto de vista teórico en la clase anterior conmigo, vemos que tanto la deformada vertical como el momento radial, el momento anular y el corte dependen, en algunos casos, de φ0 y φ1, que eran parábolas cuárticas o cuadráticas. Acá tengo ρ, recuerden que ρ es la relación entre el radio y el punto. Fíjense, si yo estuviese en el centro, ahí el radio, la distancia hasta el centro es 0. 0 sobre A es 0, por lo tanto ρ sería igual a 0, y el corte en el centro, como es lógico, tiene que ser 0. Si el corte es 0, significa que el momento es máximo, ¿sí? Bien, fíjense, acá están esos valores. Tengo el máximo desplazamiento vertical, el máximo momento mr, el máximo momento m tita. W' u omega prima serían 0 y el corte sería 0. Y si se fijan aquí, en el perímetro, donde ρ es igual a 1, el corte es simplemente el valor de
la carga dividido 2, porque esta carga, cada franja de 1 metro va a estar repartida entre los dos bordes, y el momento anular es mu veces el momento radial. ¿Cuál es el momento radial? U por A cuadrado sobre 8. Y por mu me da m tita, ¿sí? Este es el caso 6. No puse todos los casos simplemente porque ahora vamos a ver los que vamos a utilizar en la resolución de nuestro ejercicio. Imaginemos un tanque de agua cilíndrico, como ustedes habrán visto alguna vez en algún lugar de la ciudad o en otro sitio de nuestro país. Vamos a suponer que este tanque es un cilindro de hormigón armado que tiene una tapa, una base inferior y una tapa superior. El diámetro, o sea, 2 veces A, es igual a 6 metros y que la altura de agua es 4 metros, es decir, el pelo de agua que está aplicado sobre esta superficie es de 4 metros. Y les pedimos que con las ecuaciones dadas por Kurt Beyer, ustedes puedan deducir cuáles serían las distribuciones de momentos y las deformaciones tanto en la tapa como en la placa que representa el fondo del tanque, ¿sí? En vez de responderles yo directamente, por ejemplo, si imaginamos que el muro perimetral del tanque, que es este cilindro, es de hormigón armado y presenta una gran rigidez, esta placa la podríamos asociar con alguno de los casos que hemos visto anteriormente. Escucho ofertas. Que tiene carga distribuida arriba. Sí, O sea, pero completamente. nosotros hemos visto este Es que no escuché si dijo que estaba y enfocado, este. ¿no? ¿Cuál propone usted? ¿Este, caso 10, o No este escuché, caso? no escuché la relación de rigidez, el profe, que dijo. No. Decía que en nuestro problema, ¿sí? Analicemos un poco. Esta placa va a estar apoyada, empotrada en todo el perímetro, porque este cilindro de hormigón armado tiene espesor importante, va a estar armado y va a impedir que esto pueda girar libremente. No va a haber una deformación de este tipo, sino que va a presentar una gran rigidez. Por lo tanto, Bien, ¿no? correspondería para la tapa del El fondo, caso 10. usar el caso 10. ¿Correcto? ¿Estarían de acuerdo conmigo? Sí, ingeniero. Sí. Sería el caso 10, ¿sí? Porque puedo suponer que las paredes del tanque actúan como un empotramiento. ¿Qué pasa en la tapa? ¿Qué les parece? ¿Estamos en la misma situación de abajo? Sí, porque dijo que todas las paredes del tanque eran de un espesor importante. Bien, bien. Ahora, físicamente, si ustedes se fijan, esta placa en el borde está con continuidad hacia arriba y hacia abajo. En cambio, la placa esta solamente está apoyada en este borde. Por lo tanto, podríamos asociar con cierto grado de aproximación esta placa al caso 1 que proponía Benavente. Recuerden que siempre estamos con aproximaciones porque el modelo que estamos usando es muy grueso. Utilizaríamos caso 1 y caso 10, ¿sí? Bien, entonces, yo hice una planilla Excel donde puse los valores
representativos de las ecuaciones del caso 1 y del caso 10. Si me permiten un ratito, voy a abrir mi Excel, voy a presentar un segundito mientras se abre. Bien, entonces yo ahora voy a ir a la opción de a ver si puedo hacerlo. ¿Me dicen si están viendo la planilla Excel, chicos? Sí, se ve, ingeniero. Ahí se puso en negro, che. No sé qué A ver, pasó. volvemos. Nada, nada, yo simplemente... ¿Me dicen si la ven ahí, chicos, por favor? Ahora sí. Sí, bien, bueno. Entonces yo voy a ir a la placa de la tapa, ¿sí? O sea que nosotros habíamos dicho que era el caso 1. Placa circular sometida a una carga uniformemente distribuida Q y simplemente apoyada en el perímetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que este sería el caso que estamos evaluando. ¿Me van diciendo si sí o si no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo coloco en verde los datos que tengo que poner del problema. Por ejemplo, como yo he dicho que el diámetro de la placa es 6 metros, para el radio yo voy a poner 3 metros acá. Cuando yo ponga 3 metros acá, automáticamente me va a multiplicar por 100 porque estoy utilizando todas unidades compatibles, estoy usando kilonewtons y centímetros. Entonces me da automáticamente 300 centímetros de radio. Luego yo voy a adoptar un espesor de 10 centímetros para la placa de la tapa. Y vamos a ver en qué influye tomar ese espesor con un valor más pequeño o más grande que 10 centímetros. Voy a utilizar un hormigón H25 de la nueva norma que tiene un módulo de elasticidad longitudinal de 2.400, 2.350 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Esto lo sacan ustedes adoptando un tipo de hormigón. Voy a decir que el coeficiente de Poisson es 0,3. Si yo tengo otro análisis o tengo otra tipología de material, puedo utilizar un valor de mu distinto. Y como la placa tiene un espesor que puede ejercer influencia en cuanto a la carga, vamos a decir que el hormigón con el cual estoy trabajando tiene un peso específico de aproximadamente 25 kilonewtons sobre metro cúbico, que es 2.500 kilos por metro cúbico. ¿Ustedes ya están haciendo o han hecho hormigón? Estamos haciendo, profe. Perfecto. Cuando estudiaba, hacían análisis de carga, el ingeniero Paul o el ingeniero Bernardo, el ingeniero Nievas, ¿qué peso específico les recomendaban para el hormigón armado? Y el 25 lo sacábamos de la norma, profe. Sobrecarga Bien. de carga. Sí. Un segundito, por favor, chicos, perdonen. Perdonen un segundo. Bien. Discúlpenme, a ver. Bueno, entonces, en esta planilla, chicos, está puesto el valor de N o el valor de D que nosotros utilizábamos anteriormente, ¿sí?
O sea, yo lo que hice fue reemplazar en la fórmula que ustedes habían visto, que era E por H al cubo sobre 12 por 1 menos mu al cuadrado. Y eso me da el valor. Sí, sí. Entonces, denme un segundito, chicos. Suspendo un ratito la hablada. Ya seguimos. Vayan mirando la planilla, por favor. Disculpen, chicos, ¿me están escuchando? He vuelto. Sí, ingeniero. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, yo he puesto los valores que están en verde. Y estoy dando como dato, fíjense, este número 2 kilonewtons sobre metro cuadrado como una sobrecarga para la tapa. ¿Sí? Entonces, como la estoy dando en kilonewtons sobre metro cuadrado, supongamos que yo la saqué de la norma, tengo que transformar todo, y esto lo hace automáticamente la planillita como nosotros la hemos planteado, en kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Y me calcula el peso de la placa, ¿sí? Si la placa tiene 10 centímetros de espesor, multiplicada por el peso específico, me va a dar 2,5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Sumo estas dos y yo tendría 4,5 kilonewtons sobre metro cuadrado y tendría el equivalente de 0,00045 en kilonewtons sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Yo lo único que hice fue poner los números que están en casillas verdes. Y en la planilla está todo colocado en función de los resultados y cambios de unidades. De paso, cañazo, como tengo el valor de la carga por unidad de superficie, voy a calcular cuánto pesa la tapa. ¿Cómo hago? Simplemente la superficie de la placa multiplicado por el peso total por metro cuadrado me da 127 kilonewtons. Quiere decir que esta tapa de 10 centímetros me pesa casi 13 toneladas. Y encuentro, simplemente aplicando las fórmulas que hemos visto dadas por Kurt Bayer, para ρ igual a 0 y para ρ igual a 1, cuáles son los valores de W, W', momento radial, momento anular, corte. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el corte era 0, que es lo que me está diciendo acá.
pero existen un momento radial y un momento anular que son iguales. La tangente es 0 y fíjense, bajo esta condición de hormigón, de espesor de lámina, de peso específico y sobrecarga aplicada, yo he conseguido una deformación en el punto central de 1,06 centímetros. ¿Sí? Bien. A modo de comparación, he puesto la relación entre el diámetro y este valor de W, y me da 1 sobre 284. ¿Sí? O sea que estoy en 1 sobre 300, muy cerca del límite. ¿Sí? Y lo mismo estoy encontrando simplemente poniendo en las fórmulas lo que corresponde para el valor de ρ igual a 1, es decir, estoy en el perímetro, cuánto valen las distintas acciones, los distintos esfuerzos internos, así como la deformación y la pendiente. Fíjense que para esta situación el valor del ángulo en el borde es muy pequeñito, pero existe. No hay momento radial por tratarse de una placa simplemente apoyada, y sí hay un momento anular. Y cuando aplico la fórmula, fíjense que acá está aplicada la fórmula, para el corte consigo, pasando este valor a kilonewton por metro, ¿sí?, el corte que está en el perímetro de la placa. Si yo lo multiplico por la longitud del perímetro, obtengo, fíjense, este valor. Y justo me coincide, y esto es una verificación de que está bien hechas las cuentas, que el peso total de la placa, que incluye la carga o sobrecarga exterior y su peso propio, coinciden con las reacciones totales que tengo en el perímetro. ¿Sí? Antes de ir a analizar la placa del medio, les pregunto, yo estoy teniendo acá una deformación de 1,06 centímetros, ¿sí?, que parece un poquito más grande. ¿Qué modificarían ustedes dentro de esta planilla para ver si pueden bajar la deformación? El espesor, Me dice alguien el espesor. ¿Alguien opina otra cosa? también podría ser el hormigón procesar el módulo. Correcto, perfecto. Entonces yo puedo modificar esas dos cosas. El módulo de Poisson no puedo, el peso específico tampoco y el diámetro tampoco. Sugiéranme un espesor y veamos qué pasa. De 15 centímetros. ¿Cuántos centímetros me propone? Perdón. ¿Cuántos centímetros? H, ¿cuánto me proponen? ¿Cuántos centímetros de espesor? ¿Qué les parece? 15 centímetros, ingeniero. 15. Fíjense que reduzco la deformación a 0,4 centímetros, a medio milímetro. Perdón, a medio centímetro, o sea, casi 5 milímetros, que es la luz sobre 750, ¿sí? He aumentado el 50% la cantidad de hormigón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo hice esta planilla que voy a compartir con ustedes para que puedan jugar con otros valores. Estábamos en 10, ¿qué pasa si le damos 11 centímetros? Fíjense que se reduce de 1,06, baja 2 milímetros prácticamente de los 11 milímetros que tenía, simplemente con subir 1 centímetro. Si subo centímetros, estoy en un valor casi ideal,
que sería la luz sobre 400. Ahora, tengamos en cuenta que la tapa no está solicitada por la presión del agua y por consiguiente, si apareciera alguna fisura, no sería tan crítico, ¿de acuerdo? Sí, entonces podríamos tender dejar la tapa en 10 centímetros y no habría una situación tan compleja. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Se Sí, entendió ingeniero. esto? Bien. Vamos ahora entonces al fondo. Y voy a poner acá 10 centímetros. ¿Sí? O sea, voy a suponer que puedo duplicar para el fondo del tanque el mismo espesor de la tapa. Entonces sigo teniendo 3 metros, sigo teniendo 10 centímetros, 2.400 kilos sobre centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacaría yo la carga exterior aplicada sobre el fondo, chicos? ¿Qué les parece? ¿Cómo calcularían ustedes? ¿Cómo me proponen calcular? No puedo ver el chat en este momento, por eso si me pueden hablar, por favor, con La gusto. No puedo leer el... agua por la altura, ingeniero. Presión del agua. Sí, señor, muy bien, muy bien. Esto es simplemente 4 metros por 10 kilonewtons sobre metro cúbico, con lo cual obtengo los 40 kilonewtons. Esta placa con 10 centímetros me está dando como antes esto y yo tengo una carga total por metro cuadrado de 42 y un peso total, que ya no es menor, de 120 toneladas. Ojo al churqui, ¿no? ¿Qué pasa en el centro? Fíjense que bajo la acción del peso del agua, yo estoy entonces ahora con una deformación de 2,45 centímetros. Es decir, que tengo la luz sobre 123, lo cual ya me implica que probablemente se provoquen o se produzcan fisuras en el fondo. Entonces, ¿qué me recomendarían que haga? Cambiar el espesor de la lona. Cambiar el espesor, correcto. Entonces, acá yo había propuesto 15, por ejemplo, para acá sí, y fíjense que con 15 estoy prácticamente en el valor L sobre 400, que es bastante razonable. Entonces, ¿qué información estamos teniendo con las fórmulas de Kurt Bayer? Estamos teniendo cuánto se deforma, algo que es importantísimo para nosotros, cuánto valen los momentos con los cuales yo voy a calcular la armadura, ¿sí? Y cuánto valen los cortes para verificar también si necesito armadura inclinada o necesito un espesor de hormigón que lo deba aumentar precisamente por esa razón. Y fíjense que con las fórmulas reemplazadas en este caso también tengo el peso total de la placa más el agua equivale a calcular el corte en el perímetro multiplicado simplemente por el perímetro. Fíjense, hago 2 por pi por el radio, 2 pi por radio, que es el perímetro. El radio era 300 centímetros, por eso pongo de 3 metros, pongo 3 metros sobre 100. Y por C, por perdón, F31, que es precisamente el corte por metro. Entonces, estoy verificando que el peso total está recibido por todo el perímetro. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, cómo hemos analizado esto? Sí, señor. Ingeniero. Bien, bueno. Bien, esta planilla está en realidad con varias filas ocultas, que yo para facilitarles el trabajo que les voy a pedir, perdón, no sé qué pasó, qué hice, qué macana me mandé. Bien, estas, yo quiero mostrar acá. Mostrar, ¿sí? Lo que yo hice acá
es poner los valores de ρ, por ejemplo, 0,3, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿cuál era la idea? Que ustedes vean, ya tengan armada la planilla para ver la influencia que pueden tener en las funciones Φ0, Φ1, Φ2, Φ3 y Φ4. Para armarla. Sí, señor. Nosotros, bueno, ¿Luego acá en tenés? este caso, ¿me escucha? Sí, adelante, lo escucho perfecto. Dígame. Nosotros, bueno, en estos casos hicimos el análisis para el ρ igual a 0 y ρ igual a 1. En esos, Correcto. en esos puntos serían que están los momentos máximos. Por ejemplo, en el ρ igual a 0 el momento radial y el otro. Exactamente. Sí, son los puntos críticos. Entonces, normalmente yo tendré, para estos casos de carga que hemos visto, tendremos el momento máximo en el centro de la placa. Sí, está bien lo que usted me está diciendo. Y voy a tener también la deformación máxima en el centro, pero el corte máximo lo voy a tener en el perímetro. ¿Ok? Gracias. Y fíjense que cuando la placa está empotrada en el borde, tengo momento radial, ¿sí? Y tengo también un momento anular. Tengo momento en dos direcciones. ¿Comprendido? ¿Sí se entendió entonces esta planilla, chicos? La dejo de compartir. Ya se las voy a poner a ustedes a disposición. Dejo de compartir. Me vuelvo a donde estábamos nosotros. ¿Sí? Y les voy a mostrar la bibliografía que les voy a subir, que como les dije era de La Plata, ¿sí? Entonces ustedes van a disponer de esto, que son todas las soluciones para un montón de casos de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir que hagan? Tengo un total de 26 casos posibles, chicos, ¿sí? Y yo teóricamente tengo como 30 alumnos en la cátedra. Entonces, como de estos 26 casos yo ya les he indicado dos, quedarían unos 24 casos para que ustedes hagan en planillas. Lo que les pido es que ustedes, por favor, se pongan de acuerdo y se repartan los distintos casos. No quiero que todos resuelvan todos los casos, sino que armemos una planilla mucho más completa que tenga toda esta información. ¿Les parece interesante el desafío? Ok, solo Facundo está de acuerdo. Francesco también, ya son dos por dos son 4. Perfecto. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es repartirse. Yo, en vez de decirle qué tiene que hacer cada uno, les pido con total voluntad por parte de ustedes que se repartan las planillas, tratemos de resolver todos los casos y ponerlos en la misma planilla, agréguenlo a lo que yo les había presentado. Es una propuesta, corríjanla, aumentenla, sáquenle lo que ustedes crean conveniente. Pero lo que me interesaría es que tengamos los 26 casos presentados en una planilla Excel elaborada por ustedes mismos. Es decir, que tiene también una utilidad, puesto que estos casos ustedes los van a encontrar muchas veces cuando tengan que resolver recipientes. No solo de hormigón, sino también de chapa. Sí, señor. ¿Y qué limitaciones podría tener este método? Que sean ya demasiado grandes el radio o... Sí, claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Exactamente. Si ustedes toman valores muy grandes de los radios, por ejemplo,
tendrían unas deformaciones muy grandes también, que no las podrían compensar con el espesor o con el cambio del hormigón. Entonces, ¿qué sucedería? Ustedes dispondrían de una solución elástica para un problema que es inelástico, ¿sí? Pero dentro de las construcciones que ustedes van a empezar a trabajar o a calcular, estas estas tablas han resistido el paso del tiempo. Por lo tanto, ustedes podrían tenerlas como una ayuda a memoria. ¿Por qué les digo que hagamos entre todos esto? Porque a mí me puede llevar una semana ponerme a hacer toda esta tarea. Entonces, por lo menos tengamos los 26 casos estos que nos van a ser de suma ayuda. Traten de identificarlos de la misma manera que yo los puse. Agreguen los renglones que hagan falta, por favor. Esto es nada más que una orientación. Y dentro de 15 días quisiera tener la buena noticia de ustedes que me presenten todas las soluciones plasmadas en placas. Soy muy vivo porque los voy a hacer trabajar a ustedes para que yo el año que viene tenga que trabajar menos. ¿Sí? Bien, chicos, espero que esta clase haya sido de utilidad, que vean el sentido práctico que tiene dentro de las limitaciones. Recuerden que el hormigón no es un material elástico, es un material heterogéneo, pero dentro de ciertos órdenes de deformaciones, tamaños y resistencias, estas tablas son muy útiles. ¿Alguna pregunta antes que demos por terminada la clase? Ingeniero, yo tenía una pregunta de la clase pasada, no una pregunta, sino subir la tabla a un Excel de las tablas de Kalmanok. Sí, parece que me olvidé. Bien, entonces Claro. Sí, entonces ahora también les voy a agregar esa tabla. Pero justo estoy sin la compu, chicos. Como les comentaba, estoy trabajando con otra máquina. Apenas recupere mi máquina anterior, no tuve la precaución de subirlo a ningún drive y ahora me doy cuenta de lo útil que sería disponer de un medio de almacenamiento externo. No tuve esa precaución, así que dependo de la recuperación de mi máquina. Pero lo que hemos visto hoy sí lo tenía en un pendrive y lo voy a compartir con ustedes, chicos. Buenísimo, ingeniero, gracias. Les mando un abrazo, que tengan un buen fin de semana largo y nuevamente les pido, cuídense porque tenemos casos cada vez más serios, mayor cantidad de contagiados, muchos muertos. Nos cuidemos, tomemos las precauciones mínimas como para cuidarnos nosotros y cuidar a la gente que nos rodea. Gracias, chicos, un buen fin de semana largo. Creo que el lunes, aunque es feriado, el ingeniero Albarracín había propuesto darles una clase. Entonces, por favor, estén atentos al próximo lunes, ¿sí? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Gracias.